En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy conversamos con Patricio Arévalo. ¿Quién es? Aunque yo sé quién es, pero ¿quién es Juan Pablo Silva? Tú lo sabes mejor que yo, así que quizás sería mucho mejor que tú lo digas. Patricio Arévalo es Don Pato Arévalo, el hombre que hace zapatos en Chile. No hay otro igual. Punto. Pato, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Gracias por la invitación. Muy contento que estés aquí. Yo feliz. Yo lo conocí hace un año, bueno, yo sé quién es, sí. Pero me refiero a que físicamente, personalmente, nos conocimos hace menos de un año, nos conocimos este año, porque me hizo zapatos a mí para un evento que tenía. Y a las 2 semanas estabas en mi casa esperando los zapatos. Y a las 2 semanas ya estaba en su casa, porque tú sabes que yo soy poco enchador, entonces ya termino en la casa la gente. Pato Arévalo, déjame partir preguntándote, ¿cómo partiste en un oficio que es tan noble, pero que hoy día está tan como, no sé si desaparecido o al menos invisibilizado? ¿Cómo partiste en esto? ¿Cómo partí? Mira, necesidad. ¿Ya? Necesidad de lucas. Había que llevar lucas a la casa para apoyar la olla. Y en eso partí. Yo trabajé con mi papá en La Vega Central. Mira, no tiene nada que ver mi papá con este cuento. ¿Ya? Muchos piensan que yo heredé el trabajo de mi padre. No, para nada. Mi papá trabajaba en La Vega en un oficio que era de comida rápida, le llaman ahora. Antes era un sanguchero. Esa era la palabra. Ya. Sanguchero en La Vega Central. ¿Y cuántos años tenías cuando trabajabas con tu papá o lo ayudabas? 10 años. 10 años, ¿ya? 10 años. Y él a los 13... Yo creo que cachó que no era el camino que yo tenía que seguir en La Vega y me consiguió un trabajo con algún pariente en un oficio que en ese momento era el boom, porque era el calzado, la fabricación de calzado estaba en un tiempo de bonanza. Entonces había muchas lucas, la gente compraba muchos zapatos, se hacía muchos zapatos en Chile. Las fábricas grandes tenían talleres flotantes donde ellos mandaban a hacer sus trabajos. ¿Ya? Y a ese taller llegué yo. Llegaste sin 13 saber, años. Sin saber Cero, nada. Nada. 13 años. Un pendejo. A esa edad debía estar estudiando, pero la necesidad tuvo cara de hereje y me mandó a trabajar. ¿Y no estabas estudiando? No, ya había dejado de estudiar. Yo estudié hasta quinto básico, que en ese tiempo era preparatoria. Ahora es quinto básico. Hasta ahí llegué. Ese es todo mi estudio. Lo demás, la calle. Y llegaste a trabajar a la fábrica 13 años. ¿Y qué es lo primero que te tocó hacer en la fábrica de zapatos? Separar hormas, ir a comprar, para los mandados, más que todo para los mandados. Pero la persona con la que llegué a trabajar tenía intuición, era un cabro joven. Teníamos 9 años de diferencia. Él era pendejo. Y fíjate que él me dijo, te voy a enseñar. Y me enseñó a coser mocasines, que era el boom de los mocasines. En la década del 60, salieron los mocasines Apache y las fábricas mandaban a coser muchos zapatos. Cada taller flotante de esto tenía 20 personas reclutadas para que trabajaran y hicieran este oficio. Entonces la fábrica, en vez de trabajar con 20 personas más en su inmenso taller o fábrica o galpón, trabajaba con una persona y esa persona se encargaba de reclutar gente. Y reclutaba gente para que armara... Para que armara y cosiera zapatos. O sea, digamos, después de ¿qué me dijiste? Separar hormas. Separar hormas. Después de eso, tu primera como pega de armar un zapato fue armar... Fue coser zapatos. Coser zapatos. Coser zapatos mocasines. Y explícanos, para los que no entienden qué es lo que es coser zapatos. Coser zapatos, el mocasín como decía en ese tiempo la palabra, un mocasín Apache, y se hacía como un Apache, que es un mocasín tubular. El pie tuyo queda montado en cuero y se dobla hacia arriba, se arma en la horma y se le pone una pieza adelante. Uh-huh. Y eso se cose a mano, se unen las dos piezas, que es un mocasín Apache. ¿Te pusiste a coser mocasines? A coser mocasines. ¿Te enseñaron a coser? Me enseñaron a coser. ¿Cómo te quedaron los primeros mocasines? Para corneta. Yo lo usaría para la pierna, pero cada uno lo usa donde quiere. Pero después la cosa fue mejorando. Y este tipo me enseñó, él era muy bueno. Entonces me dijo, yo quiero que tú seas el mejor. Ah, eso, así te lo planteó. Así me lo planteó, yo quiero que tú seas el mejor. Me lo planteó así y me enseñó. Me dijo, vas a coser este tipo. Y había una variedad impresionante de costuras, de tipos de costura. Y él me enseñó a hacer eso.
Así que, ¿Y te gustaba? mira, me gustaba porque ganaba plata. Ganaba plata. Yo, por ejemplo, en plata de ahora, yo estaría ganando unas 80 lucas con 13 años a la semana. Era mucha plata para mí. Está plata. Entonces, y era rápido. Entonces, me enseñó muy bien y aprendí bien. Y yo les volaba a los mayores, eran todos adultos. Era el único cabro chico, eran todos gente adulta, gente casados, solteros, pero adultos de 20 para arriba. Y yo tenía 13 años. Entonces fui muy bueno en eso. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa fábrica? Estuve, que era taller. ¿O taller? Yo creo que eso me duró hasta de los 3 a los 20. O sea, estuviste harto tiempo ahí. Sí, sí, claro. Y después de los 20, me casé, entre comillas, pero a la chilena. Después me casé ya legal y empecé a trabajar ya con la intención de hacer zapatos. Ya quería hacer más, pero nunca había trabajado en una fábrica. Entonces habían varios pasos que yo no lo sabía. ¿Pero ahí te independizaste o empezaste a trabajar Me en otro lado, independicé. pero en otras áreas? Claro, en otras áreas. Y yo quería aprender más cosas más cosas del zapato. Quería saber cómo se armaba, cómo se cortaba, cómo se aparaba, todo eso quería aprenderlo. Y no sabía, pues yo sabía solamente coser. ¿Y eso dónde fuiste a aprenderlo? Talleres, amigos, qué sé yo, y nos dábamos, digamos, la mano uno con otro y nos íbamos aprendiendo cada uno del otro. Eso fue. Así aprendí a hacer zapatos. Ya, pero no, en el fondo no existía todavía zapatos Patricio No, Arias, o sea, en absoluto, nada. Ya. Yo los primeros zapatos que hice se los hice a una amiga, Verónica Vega, y ella me empezó a recomendar con amistades. El primer lugar donde yo llegué a tomar medidas de zapato fue ¿se acuerdan de las colonias Monich? Que hay en el Cousiño, famoso. Muchas mujeres, había más de 20 mujeres. Entonces ahí me fue muy bien. Las mujeres, pero era complicado atenderlas ahí. Entonces me empezaron a dar las direcciones de sus casas y yo viajaba a domicilio. Y ahí, pero que ahí se les mide. Ahí, claro, ahí ¿cómo yo ya funciona empecé eso? a hacer zapatos y ya les medía el pie, empecé a aprender a puros porrazos. ¿Sí? Esta cuestión Eso. no es que haya aprendido así en un colegio con algún profesor que me enseñara las técnicas de aprender a hacer zapatos, de sacar modelos. En absoluto, nada de eso. Todo lo fuiste aprendiendo. A capela. Cuéntanos sí, de a la esos porrazos. chilena. Cuéntanos de esos porrazos que queremos escuchar. Muchos porrazos. A ver, te cuento, por ejemplo, yo me acuerdo que me empezó a ir muy bien con esto de hacer zapatos a domicilio. Entonces las mujeres que yo conocía me mandaban donde sus maridos. Por ejemplo, uno de los primeros zapatos de varón que hice fue a unos señores que trabajaban en una automotora que estaba en esquina Providencia con el Eduardo Yáñez. ¿Ya? Una automotora bien importante. Y yo le empecé a hacer zapatos a ellos. Entonces, las esposas de ellos me mandaban a sus casas, en sus casas se reunían, me tenían clientas, la mamá, la tía, la vecina, y yo les tomaba pedidos ahí. ¿Qué ellas te decían cómo quieren el zapato? ¿Te mostraban fotos de revistas? ¿Cómo te Me decían? empezó a ir bien, entonces yo me compré una moto. ¿Ya? A capela así, pagando mensualmente por una moto Yamaha ahí en Portugal al llegar a Alameda. Me compré una moto, entonces echaba en una mochila cuadernos, lápiz, horma, revistas y para medir los pies y todo ese cuento. Y partía a domicilio. Entonces me decían, mira, ¿qué tipo de zapatos? Yo les mostraba en la revista, mira, ve aquí, ¿qué te gusta? Y yo veía hasta dónde me podía tirar el salto. Eso te decía, pues te pedían un zapato muy difícil. Muy complicado. Yo le decía, mira, hagamos esto otro porque eso no me la voy a poder. Pero sí, esto les decía la verdad. Sí, no, de verdad, claro. ¿Y al principio los zapatos, no te pasó que te quedaran mal de repente algunos zapatos? Por supuesto, claro que sí, pues así al principio los tacos no funcionaban porque le ponía más taco que el que correspondía, entonces se iban de punta. Entonces la cosa andaba como hasta que de a poco, como te decía, con amigos que tenían talleres igual que yo, fuimos aprendiendo cada uno del otro. Entonces íbamos aprendiendo ahí cómo se podía hacer un zapato como la gente.
Oye, pero el porrazo, ¿no? Cuando contaste los porrazos que te mandaste. A ver, Cuéntalo más, cuéntalo más. no, más que porrazo, por ejemplo, esto, que lo guardo como frase mía. Una de las clientas que me mandó a buscar para que la atendiera en su casa y me llevó la mamá, una cuñada y una vecina para que yo les hiciera zapatos. Entonces estábamos en esa y la vecina me dice, ¿tú me puedes hacer esta sandalia? Y era una sandalia que tenía 3 tiras. Con suerte tenía 3 tiritas. La amiga la mira y le dice, oye, pero esto te va a durar menos que un pedo en un canasto. Y yo lo tomé como una anécdota, pero hasta el día de hoy. La mamá la retó, le dijo, pero ¿cómo se te ocurre decir ese canasto? Pero mamá, si es verdad, si le va a durar poco el zapato. Y me quedó esa frase. Más que chascarro, fue una anécdota. Una anécdota. Una vez fui a ver a un cliente, el hijo del cliente tenía una moto igual que la mía. A mí me gusta tenerla con 2 espejos. El weón cari raja me robó un espejo. Ese fue un chascarro. Yo dejé la moto en un pasaje. Perico se llamaba el papá. Él era mi cliente. Yo fui a verlo a él, vivía en Vitacura. Entonces estaciono la moto frente a la casa, qué sé yo, y el cabro sale en su moto. Y yo tenía con los 2 espejos, yo no me fijé si él tenía 2 espejos o no, pues tenía uno solo. Normalmente la entregaban con un espejo, con un y uno solo tenía espejo. que comprar el otro. Y el weón, cuando salí, yo me fui, y no a mitad de camino, a 2 o 3 cuadras, me doy cuenta que voy a mirar y no tenía el otro espejo. Me lo robó. Me cagó, qué me notable. cagó con ese es un chascarro, claro. Oye, Pato Arévalo, ya, tú empezaste a hacerle zapato a mujer y también decías que también te decían a sus maridos, te decían Sí, estas claro, reuniones y todo. claro. Hasta ese momento tú estabas trabajando físicamente ¿dónde? ¿Dónde estabas fabricando los zapatos? ¿Dónde lo En la estabas- calle Cuevas, al llegar a Ñuble. Ah, en la calle que Cuevas. ahí era mi domicilio. Esto era tu casa en el fondo. Ujú, sí. Ya, y esto estamos hablando de qué años más o menos? 70 y... De los 70 para adelante. De los 70 para adelante. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en ese lugar y haciendo las cosas de esta manera? Yendo en la moto, con la mochila, con las revistas, con Hasta la el horma? 85. Hartos años. Sí, sí. sí. Hiciste- Ya después aprendí. ¿Y aprendiste qué? Aprendí más del zapato, más del oficio. ¿Pero fuiste Ya. aprendiendo solo por hacer o fuiste aprendiendo de alguna otra manera? No, haciendo, pegándome porrazo nomás. Pegándote borrando, haciendo. este zapato no me atrevo a hacerlo, pero lo voy a probar igual para Claro, ver si me resulta. exacto. Y ¿en qué momento, o sea, y sistemáticamente te fue yendo cada vez mejor? Cada vez mejor. Me llegaban más clientes. O sea, se pasaba los datos de el boca a boca, ahí me di cuenta que el boca a boca es más importante que cualquier publicidad. Totalmente. Fíjate que por el boca a boca yo llegué después, la moto la vendí y me compré un Fiat 600. Y con el Fiat 600 me mandaron a hacerle zapatos a unas chicas que eran matronas en lo que era en ese tiempo el Hospital Joaquín Aguirre, Ujú. que ahora es la Universidad de Chile, Hospital Clínico Universidad de Chile, ¿cierto? Sí. Yo ahí iba y tenía que ir a 3 turnos, porque eran 3 turnos, de 8 a 3, de 3 a 8. O 9 ya, y Ah, después no. el siguiente turno de la noche. Eran 3 turnos, y yo tenía que ir dentro de los 3 turnos. Hacerle a todas las matronas. A todas las matronas, me encerraban en una pieza, qué sé yo. De repente me hacían pasar por unos pasillos, entraba a una sala donde estaban todas las niñas esperando. En ese momento, estamos hablando del principio de la década de los 80 por ahí, Sí, ¿tenía ahí competencia? ¿Habían otros Patricios Arévalo que estuvieran haciendo lo mismo que tú? sí, varios. Y todavía estaban las fábricas. Todavía estaban las fábricas de zapatos. Todavía funcionaban las fábricas. Ya, pero la fábrica es distinto porque no era zapato a medida. No. ¿Cuántos más? ¿Habían hartos más que hacían zapato a medida en esa época? Yo creo que sí, Ya. Había, por lo menos en el sector donde yo estaba, éramos como unas 10 personas que trabajábamos en lo mismo. Ah, o sea, bien, hartas Sí, personas. varios. O sea, tú tenías que competir con ellos y hacerte un nombre para Exacto, que se lo quisieran hacer exacto. contigo, no con el de al lado. Así es. Ya, ¿y cómo fuiste desarrollando el olfato? Precio, calidad, cuánto cobro, qué material elijo para que no se desarme el zapato, porque una cosa es armarlo bien y otra cosa es que el material resista. ¿Cómo fuiste, digamos, tanteando eso? ¿A cuánto lo vendo? ¿Buscando Mira, el proveedor? Mira, lo primero que hice, yo busqué un espejo. Busqué un espejo en que mirarme. Yo quería ser como una persona puntual. Esa persona puntual que yo quise ser,
en la década del 60 existía la revista Ritmo, La Ritmo. existía la Nueva Ola. Y a la Nueva Ola las vestía un señor que se llamó Danton Laferte, sastre. En ese tiempo eran sastres, ahora son diseñadores. El sastre, pero el mejor. Y él le hacía ropa a todos los diseñadores. Y yo quería ser como ese huevón. Yo dije, yo quiero ser como este compadre, pero en zapatos. Y empecé a matearme cómo llegar a eso. Hasta que él vivía como 4 cuadras de donde yo vivía en ese tiempo, que era cercano a la Plaza Bogotá. Entonces, un amigo que vendía el diario me dijo, yo lo conozco, yo soy amigo de él, te lo presento. Me lo presentó y por ahí empecé, me dijo, yo te voy a llevar, te voy a hacer conocer a todos los artistas. Mentira, no me hizo conocer tanto, pero conocí como 2 o 3. Conocí al Pollo Fuente, conocí a Luis Dima, a Alarcón, Pepito TV. Fernando Alarcón. A ellos le hice zapatos. Los primeros zapatos de artista que hice yo fue a Fernando Alarcón y a Luis Dima. Ya, ¿y el Eso- Pollo Fuente también? Al Pollo Fuente, pero después llegó a hacer zapatos conmigo. Ya. ¿Y qué fue para ti ese salto? Porque ya no era cualquiera, no digo que los otros hayan sido cualquiera, No, pero no, eran claro. desconocidos. a Para la- mí era un sueño. Yo quería dar los primeros pasos, para mí era un sueño. Ya había caminado por algunos desfiles, con algunas modelos, qué sé yo, conocía gente de Wrangler, por ahí me iba metiendo, y la cosa era llegar a meterme en lo que era televisión. Yo tenía la idea de que si la gente en televisión me conocía, yo podía ser más conocido en todo el ambiente, digamos, nacional. Estamos hablando de época en que la tele era Claro, la llevaba. era el medio. El medio para poder hacer La tele y la radio. Bueno, sí, pero- la radio también. También, pero la La tele- radio conocía a un señor, pero que ese señor me ayudó mucho. ¿Quién? Al final fuimos compadres. Juan Carlos Gil. Juan Carlos Gil, extraordinario. Maestro. Maestro. Fuimos compadre. Yo tuve la suerte de conocerlo. Después veníamos a comer todos los días a mi casa, qué sé yo. Y una anécdota con él, el último almuerzo de su vida lo hizo en mi casa. No te puedo creer. Un día domingo. Juan Carlos Gil era un hombre. Lo fui a buscar donde estaba él. Fuimos a la casa, almorzó, le dimos todo lo que le gustaba. Buena piscola, buena cazuela, buena sopaipilla pasada. Esa es vida, por Juan Pablo Silva. ¿Cachai? Mira, cazuela y piscola. Un domingo al almuerzo. Porque Sí. no le gustaba el vino. Marte, yo feliz también. El huevo no tomaba vino, le gustaba la piscola. Entonces, con piscola lo llevé muerto. Lo fui y lo dejé. A los 3 días fallece. Estamos hablando de una época en que las figuras de radio eran también igual de relevantes que las de la tele. Oye, pero si eran famosos. Famoso. Eran, Pero si Julio Videla salta de la radio a la tele. Julio Videla era un tremendo. O sea, tremendo. y hay así muchas otras figuras. Sí, Freddy Juve. Sí, po. No, muchos Sí, señores de la radio, la televisión lo... Pero fíjate que Julio Videla no brilló tanto en televisión como en radio. como lo hizo en la radio. En la Ahora, radio era muy bueno. muy volvamos bueno. a tú dices ya, Dale. das este paso y saltas al mundo de la tele cuando la tele era tocar oro en la práctica. Exacto. Y donde probablemente los primeros acercamientos para alguien como yo era cuando veía esos cartones, porque eran literalmente cartones Sí. publicitarios que ponían al final de un programa así como agradecimientos a o Ujú. este personaje está vestido con Y salía el cartón. y salía tu cartón Patricio Arévalo. Exacto. ¿Qué fue para ti ver eso? Eso para mí era maravilloso. Maravilloso, porque... Pero fíjate que me gustaba mucho, pero me gustaba más, no sé si estaba equivocado o no, me gustaba más que en vez de el cartón, me mencionaran. Que dijera los zapatos lo Claro, hizo oye, Pato estos zapatos los hizo Pato Arévalo, lo que sé yo, eso me gustaba más. Y me acuerdo también que en un momento yo estaba en el Omnium, ¿te acuerdas del Omnium? Sí, por supuesto. Yo estuve en el Omnium mucho tiempo y tenía la vitrina en blanco. Entonces un señor me dice, oye, ¿por qué no le pones un letrero? Que si él pintaba letras, pasó por ahí ofreciéndome su trabajo. Yo estaba con una tienda en el Omnium, me salté varias etapas. Y fíjate que me dice, ¿cómo le quieres poner? Te busco algunos nombres en inglés, qué sé yo. No, pues, ¿cómo me va a buscar nombre en inglés? Mi nombre, Patricio Arévalo, eso es lo que yo quiero. Quiero que después la gente relacione Patricio Arévalo con zapato. Cuando llegue a eso, quiere decir que yo hice bien la pega. Es increíble eso, ¿ah? Vamos a ir a la pausa, pero es como
zapatos Patricio Arévalo como pelucas abate. Exacto. Zapatos Pato Arévalo. O sea, Exacto. eso marcó la década de los Marcó, 80. sí. Vamos a hablar de cómo llegaste al Omnium y vamos a seguir mirando la historia hasta el día de hoy. Vamos a aprovechar de irnos a la pausa. Estamos conversando con Pato Arévalo. Hoy en Más que un Pitch. Gran conversación. La pausa breve. Volvemos de inmediato. Más que un pitch, en Infinita 100.1. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. ¿Tienes una pyme o una startup? WOM Negocios te lleva al ETM Day Santiago este 20, 21 y 22 de noviembre. Inscríbete en wom.cl/negocios y participa por 2 pasajes en Sky para venir al evento y muchos premios más. WOM Negocios, nadie te da más. Historias de emprendedores. Estás en Más que un pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, junto a Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Una pausa y ya estamos de regreso. Volvemos de la pausa para seguir conversando de emprendimiento junto a sus protagonistas. Esto es Más que un pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Y estamos de vuelta en Más que un Pitch, hoy conversando con el gran Pato Arévalo. Yo me he monopolizado la conversación. No, pero es que yo aprendí un montón y además yo no conocía estas figuras de las que están hablando, así que me ha encantado esta conversación. Así Ya. que no tengo ningún problema que monopolice esta conversación. Ya, Pato, antes de llegar al Omnium, o sea, saltemos tú dijiste ya, algunas figuras de la tele, Lucho Dima, en fin, empezaron a hacer zapatos contigo. ¿Cómo fuiste creciendo hasta llegar al Omnium? ¿Qué fue pasando ahí en ese camino? Bueno, el boca a boca. Me empezaron a mandar, mucha gente me mandaba a sus amigos, y yo trabajaba en la casa nomás, trabajaba solo. Después tomé una persona más, éramos 2. Y mandaba a hacer algunos trabajos afuera porque no tenía máquina, no tenía nada. ¿Cuánto te demoré entre que alguien te le tomaba las medidas para un zapato y se lo entregaba? ¿Y cuánto se demoraba más o menos? 2 semanas. 2 semanas, En perfecto. 2 semanas yo me entregaba el trabajo. Perfecto. Entonces me hacía unos 15 pares a la semana, 10 pares a la semana. Y salvaba, con eso andaba bien. Pero después pensé otra cosa. Dije yo, si yo estoy acá, mis clientes, todos viven en el barrio alto. En el barrio yo no le hacía zapato a nadie. Porque era más fácil que lo compraran ellos en cualquier lado. Pero mis clientes vivían todos en el barrio alto. Entonces dije, si yo estoy acá, ellos vienen. Pero si yo me acerco, eso me va a ir mejor. Y ahí pegué el salto para Y te fuiste al Omnium. a un costado del Omnium. Primero en una galería que está a un costado, que es donde mis hijos ahora tienen un negocio de comida. Y de ahí salté al Omnium. Y tenía local de taller al costado del Omnium y después la tienda en el Omnium. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el Omnium? 10 años. 10 años. 10 ¿Desde qué año? 85. Desde el 85 hasta el 95. Hasta el 95. Ya, y ahí seguiste creciendo y seguiste haciéndole cada vez más zapatos y cada vez más gente se Sí, hacía. claro. ¿Qué pasó en el 95? ¿Por qué dejaste el Omnium? Porque estaba complicado. Tenía que arrendar muchos locales. Arrendaba el local donde atendía, tenía que arrendar bodega, arrendar estacionamiento y arrendar para taller. Entonces, en todo eso se me iba un disparate y gastaba en ese tiempo, me acuerdo, gastaba como 600 lucas en arriendo. Y me conseguí una casa acá al frente donde tú conociste, ahí en Coquimbo siempre, y la casa me salía por 150. Yo no quería. Entonces, mi señora me dice, la gente te va a seguir igual, donde te vayas, te va a seguir igual. Yo quería seguir en el Omnium, y seguí como 6 meses más, atendiendo allá, pero trabajando acá. Hasta que entregué el local de allá también, y solamente atendí acá. Y ahí me conseguí boutique de fuera de... La gente me conoció así, pero me iba conociendo por datos. En algún momento salía en algún anuncio en televisión, por ahí, pero poco. Pero ya te había hecho un Ya nombre. me había hecho un nombre y me iba conociendo. Déjame preguntarte, ya vamos a ir a tu lugar actual y Ujú. cómo sobrevive alguien en un oficio que hoy día se ve bien desaparecido, pero ¿a qué famoso le llegaste a hacer zapato? Así como famoso le ha llegado a hacer zapato. Como para que la gente dimensione, este es Pato Arévalo. Mira, yo soy orgulloso de decir que le he hecho zapatos por lo menos
a 5 personas conocidas de Chile, pero mundialmente, chilenos, conocidos mundialmente, le he hecho zapatos yo. Michelle Bachelet, Don Francisco, Felipe Camiroaga, Rafa Araneda, Iván Zamorano. ¿Ahí cuántas van? 5. Ya, y tengo más. Mira, cuéntate alguna anécdota con alguno de ellos. ¿Con quién? A ver. No sé. ¿Qué anécdota Es difícil, te cuento? espérate, es difícil. Es difícil pelarlo. No, sí. porque- No, si no estoy Espérate. con los pelí. ¿A algún otro presidente le hiciste zapatos? Mira, Michelle Bachelet, y en esta oportunidad también me tocó hacerle a Boris. Al presidente Boric. Sí, Perfecto. también. Ya. Y cada uno con sus gustos, tú le vas sugiriendo, Cada tú le uno dices con su esto le queda gusto, mejor, cada uno con su porque gusto. Pato no solo te hace el zapato que tú le pedís, él te dice, mira, tío, creo que te conviene más por tu figura, no sé qué. Este tipo de zapato a mí me escribe o cuando yo estoy haciendo un noticiero para decirme este zapato con el cinturón no le pega tan bien. Sí, o sea, tiene su gusto. Fíjate que ahora me acordé de una anécdota. Cuando yo estaba en el 314 ahí en Coquimbo, me hacen una entrevista para la revista El Mercurio. Entonces me dicen, ¿a quién te gustaría hacerle zapatos a ti? Famoso, mundial, chileno o del mundo. ¿Te gustaría hacerle zapatos a, no sé, pues, a algún cantante, algún actor internacional? Fíjate que me gustaría hacerle zapatos a los presidentes de Chile. Más que todo a eso. No, actores no, para nada. Y no sueño con hacerle zapatos, no sé, pues, a Juan Gabriel, no. Yo sueño hacerle zapatos a los presidentes de Chile. ¿Y cómo se me dio? Se me dio después. Le hice zapatos a Michelle Bachelet y le hice zapatos ¿Pero cómo llegó a la Gabriel presidenta? ¿Cómo llegó? por datos. ¿Y el presidente Boric también? También por datos. No, yo no hice nada para que ¿Y llegara. tuviste que ir a La Moneda? Para la presidenta, sí. ¿Y para el presidente Boric? A la casa donde vive. A la casa. Donde vivía aquí. Claro, se acaba de cambiar. Santiago, ahora se cambió. Ya, oye, y más allá de ello, ¿son porfiados? ¿Te cuesta convencerlos? Porque Tiene- algunos te dicen, por ejemplo, el chileno no es alto Claro, y no es alto. y piden zapatos con Piden altura. zapatos con retacón, Con con claro, altura, con altura. sí, sí. Y que tú le decís, ya, pero no le puedo meter más de, no sé, pues Claro. 7 centímetros, 6 Exacto. centímetros, porque se va a notar. Se pone un poco difícil. Claro, claro. ¿y a veces te ha pasado eso? Me pasa y pasa que el zapato con altura se nota, el zapato, si lo hacen con 7 si hablan de 7 centímetros, se va a notar un zapato con altura, se ve como tosco, como bototo, y no es un bototo. Claro. Pero Porque no es la suela, el zapato te lo hacen crecer, ¿cachai? No es la suela, te lo hacen crecer por dentro pero se ve dentro más. y por fuera. Yo hago una técnica que lo hago por dentro y por fuera para que no se note y tú te puedas poner pierna arriba y el zapato se vea un zapato normal. Claro. Yo me hice zapato con altura para la gala, por ejemplo, con Pato Arevalo. ¿Cuántos centímetros Sí, te sumaste? muchos. Como 6 No, centímetros. si eran como 6 Como 6 en total. Claro, oye, caminar por una alfombra roja, ¿cachai? Yo mido 1,72 m, o sea, pero subir 6 centímetros es 1,78 m. No, sale mejor facha. Sí, no, Claro, se pero nota. caminar por una alfombra roja, solo, o sea, igual es todo un tema. Intimidante, Sí, no, pues yo intimidante. me muero, po. me muero, O sea, una me pega muero, que uno me no muero, hace me nunca, muero. es la primera en mi vida. Es verdad. Claro. Oye, ya, volvamos a... ¿A dónde? no, volvamos allá. Al Ahora, negocio. ¿dónde está? En Coquimbo, y qué sé yo. ¿Cómo ha ido mutando? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Ha ido muriendo el negocio de hacer zapatos? Fíjate que lo que está saliendo mucho son diseñadores emergentes de zapatos. Pero diseñan, pero ellos no tienen su taller propio, sino que mandan a hacer el trabajo afuera. Se consiguen maestros, qué sé yo, y mandan a hacer el trabajo. Y ellos hacen el bosquejo o tienen la idea y se la pasan a un maestro. A veces los maestros, los dueños de talleres, tienen sus propias formas y trabajan en base a eso. Y esa es la forma que trabajan ellos. Y yo sé de eso porque lo conozco. Conozco que es así es la forma que lo hacen. En cambio yo, y hay algunos más también, que tienen sus propios talleres con su propia horma, su propia gente. Yo tengo gente que, la que menos trabaja conmigo, trabaja 25 años. Y la que más trabaja tiene 45 años trabajando conmigo. Gente que ya es una familia, entonces tenemos mucho rodaje. Ya con la mirada uno sabe cómo viene el genio, qué le puedes pedir para que rinda en el trabajo, cómo lo puedes hacer tú para que esa persona funcione, cómo lo puedes tratar. Entonces es un tema. Muchos también me han hablado
Y cuando tú no estés, ¿qué pasa? Eso te iba a preguntar. Hablaste de tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes? 6. 6. ¿6? ¿Ah? Mira, no sabía que tenías 10 tantos. nietos, sí. Sí. ¿Y alguno siguió la línea de zapatos, Pato Arévalo? Mira, yo de los 6 trabajé con 4 en algún momento. Pero ahora ninguno de los 4 trabaja conmigo. Tienen sus propios negocios. Y nadie se dedica a los zapatos. Nadie se dedica a los ¿Te zapatos. hubiese gustado que alguno se dedicara? Me hubiese gustado mucho. Me hubiese gustado mucho. Ahora es un tema, yo no lo manejé desde el comienzo, pero tenía que haberlo manejado hace unos 20 años atrás, por lo menos. Pero no lo manejé. Ya pasó. O sea, ¿y qué pasa? Y esto muere conmigo. Eso te iba a preguntar, cuando ya Pato no esté, ¿muere contigo Muere o alguno de los que trabaja contigo podría recuperar esa herencia? Yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil porque el tema mío pasa... Mira, yo te voy a poner unos ejemplos. José Cardoch ¿Sí? falleció. Sí. Nunca más José Cardoch. Nunca más José Cardoch, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Quién más? Marco Antonio Faría falleció. Nunca más Marco Antonio Faría. El oso troncoso falleció y murió. Todos los diseñadores... ¿Por qué? Porque la gente va a ver a esa persona. Quiere que lo atienda esa persona. Como, bueno, el caso de Atilio Andrioli, que se retiró Atilio, claro. y, digamos, su ¿Cómo marca se se llama? retiró con él. Luciano Brancoli. Luciano Brancoli. Que murió en España, ¿te acuerdas? Sí. Murió Luciano Brancoli y después al mes estaban rematando, afecta eso? estaban rematando todo. ¿Te afecta eso que cuando tú no estés la marca Pato Arévalo no sobreviva? No lo he pensado. Yo creo que va a estar hartos años más todavía. Me quedan, no sé, por lo menos unos 20. Si yo ya he muerto 2 veces, pues. Si el de arriba no me quiere allá arriba. ¿Por qué dices has muerto 2 veces? No. Bueno, yo tuve mi enfermedad que me tuvo muy por las cuerdas. Estuve en coma 2 meses. ¿Qué tuviste? Tuve trombo, tuve COVID y acarreo un Guillain-Barré de por vida. Y eso me tiene, en cualquier momento me puede pasar cualquier cosa. Pero tú dices que 20 años más, Pato Arévalo haciendo zapatos. Sí. ¿Cuántos zapatos estás haciendo a la semana? Poco. Es poco lo que hago, no ¿Pero hago así mucho. poco por voluntad? Por voluntad. Por Por voluntad. voluntad, porque quise trabajar menos horas. Yo era un trabajólico empedernido. Siempre fui un trabajólico. Trabajaba de lunes a sábado y los feriados no me los saltaba, los trabajaba igual. Entonces, ahora sí que me los salto. Yo añoro que haya un feriado, porque quiero descansar ese día. O sea, yo soy quiero estar en la Yo casa. soy un privilegiado que Pato Arévalo me haga zapatos, porque hace pocos zapatos hoy día. Hago muy pocos zapatos. ¿Pero sí. ya hay clientes que rechazas? No ¿O te rechazo. gustaría tener más clientes? No quiero tener más clientes. Mira, lo que pasa es que con el grupo que tengo de clientes, que yo antes trabajaba y le entregaba a boutique de fuera de Santiago, de toda gente de boutique de provincia, y en Santiago vendía yo. Pero la boutique, ¿qué hacía? Se llevaba la torta grande ella y el Pato Arévalo ganaba la nada misma. Y era yo el que me mataba para hacer el zapato. Entonces, al final decidí que no me convenía. Y dejé de trabajar con la boutique y trabajo solamente en lo que yo vendo acá en el local. Yo hago 15 pares, 20 pares, 10 pares. Puedo hacer 2 pares a la semana y me da lo mismo. ¿Más hombre que mujer? Fíjate que primero era más hombre que mujer, después fue más mujer que hombre, y ahora yo creo que estoy en un 50-50. ¿Y sigue haciéndole a gente de la política, de la arte? De todos. O llegan hay todos. empresarios también que te piden Mira, empresarios, muchos abogados, mucho abogado. médicos, bueno, del ambiente artístico a todos. Tú sabes que tengo la suerte de trabajar para las teleseries. Todas las teleseries de época las hicimos en mi taller. La última, El Señor de la Querencia. Y sigo trabajando para eso. Trabajé todas las épocas de... Mira, yo estoy trabajando unos 15 años con el Teatro Municipal, que es un trabajo maravilloso. Eso es maravilla. Es trabajar puro arte. Trabajo con Bafona. Bafona hace 5 años que le estoy haciendo zapatos yo. De antes de la pandemia, perdón. 5 años ya de la pandemia. De antes de la pandemia, como 7 años. ¿Y quiénes, fuera del mundo de la televisión o el mundo del, no sé, abogado, la edad de los que se hacen zapatos? ¿Va de qué edad a qué edad? ¿Son más bien personas más de 40 o también hay jóvenes que sacan zapatos hoy día? ¿De 20 para arriba? Ah, sí, ¿eh? Sí, gente joven, sí. Pero la gente,
Pero digamos, el nicho grande que yo tengo es como de 25 a 70. Ese es mi nicho así seco. Ellos son buenos para hacer zapatos. ¿Cómo se te puede contactar? Está Instagram, está Facebook, está mi teléfono. No, tú buscas Pato Arevalo, lo encontrás en un segundo. Ya. Sí. Me pueden ubicar O fácilmente. sea, la dirección de Pato Arevalo, lo primero que te puede aparecer en el internet, porque además tu casa es un lugar patrimonial, pues, un sector Sí. patrimonial. Fíjate que ese era mi sueño, era para mí un castillo, para mí es mi palacio. Era mi sueño tener un lugar donde poder trabajar y atender a mi gente en buenas condiciones, que se sintiera a gusto, y la verdad que lo he logrado. He logrado muchas cosas, me han abierto muchas puertas. Tuve la suerte, yo empecé golpeando la puerta para entrar a la televisión. La televisión ahora me golpea la puerta para que yo les trabaje. Y eso es rico, que te respeten tus pares, que te respete el público al que estás dedicado. Entonces eso es bueno. Si te has ganado el respeto, la admiración en algunos casos, quiere decir que no has hecho las cosas en vano. Creo que he hecho las cosas bien, con pasión, con mucha pasión de repente. Y creo que, como dijo Cantinflas, aunque sea barrendero, todos los trabajos hay que hacerlos bien. Y hay que hacerlo con pasión, hay que ponerle corazón. Y yo le pongo corazón, le pongo power. Y eso, por ejemplo, antes luchaba por hacer 80 pares de zapatos a la semana. Hoy día si hago 10 o 12 pares me da lo mismo. Pero le pongo todo lo que yo quiero ponerle al zapato. Le pongo corazón, alma. Y la prueba está en que cuando la gente se va, veo su cara y veo que está contenta, me dice, es más de lo que yo esperaba. Sobre todo cuando vienen por primera vez. Entonces eso es rico. Y no quiero competir con nadie. Qué gran Extraordinaria. historia, extraordinaria historia. Patricio Arevalo, gracias por venir a conversar con nosotros más que un pitch. No, a ustedes por haberme invitado. La verdad es que, como me dijiste antes de estar en micrófono al aire, esto es una conversación de amigos y así lo tomé, así fue. Un par de chuchaditas se me salieron No por importa. ahí, pero eso está dentro de... Sí. Y muy contento, la verdad es que muy, muy contento. Ustedes me abrieron las puertas, me abrieron el corazón y se pusieron a disposición de lo que yo les contara. Gracias, Pato. Gracias a ustedes. Seguimos en Más que un pitch.